El poder hacer todo digital con una web límpida y con una experiencia de cliente extraordinaria y basada en la transparencia, los valores que damos, ¿no? Sencillez, transparencia y confianza es lo que hace pues, que el cliente prefiere venir a Clicars. Y luego como startup, yo diría que, y esto vale para Clicars o para casi cualquier otra, ¿no? Yo creo que la primera es el foco en el cliente, pero de verdad. Cuando compras un coche, sientes que te están estafando. Eso fue lo que identificó Carlos Rivera, que era un ejecutivo que llevaba ya muchos años trabajando en temas relativos a la industria del automóvil, tanto como ingeniero como en la parte de negocio. Cuando ve esto, funda Clicars, que era una plataforma para comprar y vender coches de segunda mano, pero una grande, donde quiere hacerlo todo muy bien. No solo digitaliza todo el proceso para que tú compres el coche simplemente dándole con un clic, sino que te garantiza que ese coche que vas a comprar es el que tú viste y que está en perfectas condiciones. Todo esto un proceso operativo muy complejo. Una de esas historias de éxito que vale la pena entender. Adicionalmente nos hablará de lo que hace Carlos una vez hecho su éxito, que es montar una fundación, que para él es lo mismo que hacer una startup, solamente que centrado en el impacto social. Espero que te guste el episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. No, gracias por visitarnos. Oye, a ti lo de los coches te viene desde toda la vida. ¿Cómo se crea esa pasión? Pero de toda la vida literal, ¿no? Porque mi padre era un apasionado de los coches, con lo cual yo desde los 3, 4 años ya deambulaba por ahí por concesionarios, especialmente en Mercedes-Benz en aquella época, con lo cual ha guiado mi vida profesional de manera muy sencilla además. Y aparte trabajaste en eso, ¿no? O sea, cuando empezaste a trabajar era todo relacionado con coches, muchos años. Sí, desde los 3, 4 yo ya estaba por concesionarios, a los 12 aprendí a conducir y a los 18 cuando tenía que elegir carrera pues lo tuve bastante claro. Fue ingeniería industrial, especialidad de máquinas justo por esto. ¿Y en qué trabajabas? ¿Qué se hace con esa carrera? Pues una vez ahí, y el proyecto fin de carrera lo hice en el CSIC, en tema de hidrógeno y de vehículos eléctricos e híbridos, algo que ahora está viniendo con muchísima fuerza, pues hace 20 años no era el caso, pero bueno, había ciertas tendencias y me apetecía trabajar en ello. Hice el proyecto fin de carrera, trabajé un año hasta 2005, estuve trabajando ahí. ¿Y seguiste trabajando con coches o después te pasaste a otra cosa? Siempre coches, nada, lo único después del CSIC me apetecía ya trabajar en un constructor, en un fabricante de automóviles y me marché a Renault, a Valladolid, a la puesta a punto de motores. Pues todo, pues bueno, lo que se hace en Fórmula 1 de manera más sexy, pero allá lo hacíamos con vehículos normales para aumentar las prestaciones, reducir el consumo, las emisiones contaminantes. Ascendí bastante rápido ahí y tenía 2 equipos de ingenieros a mi cargo, de ingenieros de motores, uno en España y otro en Rumanía, de lo que aprendí muchísimo, la verdad. ¿Y por qué con ese track tan ingenieril decías hacer un MBA? ¿Por qué? Porque era demasiado ingenieril, justamente, ¿no? Ok. Yo creo que en la parte técnica la verdad es que ha ido todo muy bien. Muy pronto tuve a cargo equipos y esa parte me gustaba mucho y me apetecía también saber otras componentes, ¿no? de una empresa y la manera más rápida era hacer un MBA y bueno, pues por suerte tuve la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos gracias a una beca a la Fundación Rafael del Pino. Ok, bueno, entonces tú seguiste tu carrera después del MBA en consultoría, pero siempre en este mundo de la automoción. Entonces, aquí podías haber hecho una carrera larga, bueno, que fue larga, pero en cierto momento como que cambias totalmente y te conviertes en emprendedor, que es la razón por la cual te invitamos al podcast. Entonces, ¿cómo se da ese cambio y por qué te decides de pronto, "Oye, voy a dejar la carrera y me voy a poner a emprender"? Sí, al final, bueno, emprendí en el automóvil, ¿no? Con lo cual era bastante sencillo. Después del MBA fui consultor, luego ejecutivo. Y es verdad que, pues en los huecos libres que tenía, pues lo que hacía era mirar en páginas de clasificados coches que estuvieran a buen precio. A lo mejor, oye, pues cogía y me compraba uno. O sea que al final lo que decidí fue, pues hasta dedicarme a mi pasión, pero de verdad, incluso coliderando un proyecto. Y también coincidía con que en Estados Unidos estaban haciendo algunas startups que estaban revolucionando la compra-venta de coches a través de 2 pilares, que era la digitalización y la transparencia. Y ahora, bueno, hablaremos de eso, pero vimos que no había nada en España y nos lanzamos a por ello. Explícanos qué estaba roto entiendo que esto era compra y venta de coches usados. O sea, ¿qué estaba roto en ese mercado que tú dijiste,
para esto vale la pena hacer una startup? Pues de un par de anécdotas. La primera es que incluso en Estados Unidos hay una estadística muy interesante que dice que el 30% de los americanos prefiere ir al dentista que un compraventa de coches, ¿no? O sea, tú Sí, fíjate. yo probablemente estoy Esto, en ese 30%, pero pues, bueno. y subiendo. Y segundo, pues tú también aquí, ya no en Estados Unidos, en España, ¿no? Yo creo que compraventa de coches, era una cosa que en el año 2015 preguntabas y de joder, ¿sabes? Coño, te estás gastando, es la segunda mayor inversión de tu vida, o la primera, si no tienes vivienda en propiedad, y lo que debería ser un momento mágico, agradable, de confianza, pues la gente iba diciendo, joder, ¿cómo estará el coche? ¿Tendrá los kilómetros que me dicen? ¿Ha tenido problemas? ¿Me estará vendiendo el hombre lo que quiere lo que comisiona más o lo que yo realmente necesito, ¿no? Y hicimos mystery shopping por muchas entidades, hablamos con mucha gente y vimos que había una necesidad clarísima en un mercado grande y fragmentado. Ok, entonces esto era digitalizar y transparentar el proceso de compra de coche. Entonces eso es lo que es Clicars. Exactamente. Ok. Nosotros trajimos digitalización y transparencia a un mercado enorme. Son 10.000 millones de euros el vehículo de ocasión y 20.000 el vehículo nuevo. Es un mercado enorme, muy fragmentado, sin grandes líderes. Y lo más importante cuando vas a montar una startup, ¿no? Que es lo que digo mucho en las mentorías que doy, es busca un mercado que tiene que ser grande con una experiencia de cliente que sea mala para resolver este problema y que el cliente esté dispuesto a pagarte por tu producto o por tu servicio. Ok. ¿Y cuál era la idea inicial de Clicars? O sea, ¿era un marketplace que agrupaba oferta o demanda? ¿O era un concesionario digitalizado? ¿Por dónde empezaste? Pues la verdad es que empezamos por algo que a los 15 días cambiamos, ¿no? O sea, nosotros lo que vimos que en Estados Unidos había alguna startup que lo que hacía era buscar gente que vendía coches, mandaban un experto, certificaban el coche, sacaban unas fotos y lo colgaban en internet sin Ujú. exclusividad. Y cuando encontraban un comprador, pues les ponían en contacto y se llevaban una comisión, ¿no? La diferencia entre ese precio. Ok. Bueno, pues nosotros dejamos nuestros trabajos de ejecutivos, que la verdad ganábamos una pasta, y íbamos muy bien para meternos aquí ganando Ujú. cero y trabajando 24/7, con esta idea y se lo contamos a ciertos ejecutivos. Y bueno, pues oye, también por nuestro track record, ¿no? Teníamos 35 años, ya teníamos una carrera muy potente y dice, estos dos chalaos que dejan todo esto para Ujú. lanzarse, pues oye, se dejarán la vida, ¿no? Y con ello Y aparte que levantamos... era asset light, ¿no? Que era lo que le gustaba a la gente. Asset light, vas a vender Claro, coches y tener coches, ¿no? Porque tú entiendo que ibas y decías, oye, este coche lo están vendiendo y lo pongo en mi plataforma y hago el proceso, ¿no? O sea, no tienes que comprar nada. suena fenomenal, es un Sí, auténtico e-commerce, ¿no? Ni sí. siquiera es un marketplace, ni siquiera e-commerce. Suena muy bien, el dinero se utiliza pues para tus costes, no para inventario, no para Ujú. metal, capital. Y con eso levantamos 1 millón de euros en cuestión de días, de antiguos jefes, de ejecutivos del automóvil, de la banca de seguros y otros emprendedores de éxito que son fundamentales a la hora de arrancar una aventura, ¿no? Y recuerdo, bueno, ahora hablaremos del primer coche, pues fue finales de diciembre del 15, lo compramos, el 2 de enero estaba vendido. Está en la parte de e-commerce, pero antes de ello empezamos a pues, hacer este modelo prometido, Asset Light total. Hostia, y a los 15 días, pero literalmente a los 15 días, nos dimos cuenta de que el cliente que el cliente está harto de promesas. Lo que mencionábamos antes, en un mercado que hay una desconfianza total, Ujú. la gente quiere el dinero en la mesa. O sea, los que tenían coches, tú venías y les decías, le contabas toda esta película y decían, no me interesa. A mí no me interesa, dame el dinero. Ok, ellos lo que querían vender su coche y ya, y olvidarse. Mm. Ok. Y me fue un poco duro. Lo que hicimos fue simplemente, oye, convocamos una junta una junta de emergencia y decir, oye, recordáis que nos habéis dado 1 millón de euros para este modelo magnífico, cojonudo, asset light, etcétera. Claro. No funciona. Ujú. Vamos a bascular a esto. Vamos a bascular a comprar los coches. Había también una startup muy grande en Alemania que estaba funcionando muy, muy bien, Ujú. que era Auto 1, otros modelos en Francia. Entonces, bueno, pues al igual que habíamos mirado a Estados Unidos, pues estábamos mirando otros mercados y con el feedback de cliente, que es crítico durante toda la vida de una startup, escucharlo, cambiamos, pivotamos el modelo y el crecimiento fue exponencial. Claro, pero aquí hay un cambio radical, que es tú, este millón lo ibas a utilizar para marketing, para montar la plataforma, y ahora tenías que usarlo para comprar coches. Totalmente, lo cual es extremadamente ineficiente, pero bueno, fue la decisión que tomamos y fue claramente la acertada. Y otra decisión acertada que tuvimos, no sabíamos cuánto levantar, ¿no? Y pues oye, teníamos 600.000, había mucho apetito, dijimos, bueno, no nos vamos a diluir tanto, con 600 vamos bien.
Y creo que tomamos una decisión acertada de decir, mira, vamos a levantar 1 millón, aunque nos diluyamos un poquito más, pero así tenemos mayor seguridad, tenemos más runway, etcétera. Y fue una decisión acertada. Creo que es mejor tener un poquito menos de algo que va a ser gigante que tener mucho de algo que no va a ser muy grande. Y así fue y nos ayudó a poder comprar más inventario. Okay. ¿Cómo se compran estos coches? Porque debe haber competencia feroz, ¿no? Por comprar los coches usados. Entonces, y es un poco, ¿no? Tienes que tener coches para poder venderlos. Sí, es la pregunta del millón. O sea, cuando montamos la startup, incluso a lo largo de los años, pues mucha gente nos decía, "Claro, es que lo más difícil de esto debe ser vender online". Pues no, lo más difícil en este negocio es comprar, ¿no? Yo creo que en general, en cualquier e-commerce, es comprar, porque como bien decías, no somos la única empresa que compra y vende coches en España. Hay cientos o No, miles. y estas aparte que están en la radio todo el día, Canal Car, y vendemos tu coche, compramos tu coche. O sea, Sí, con una dicen inversión compramos, no ahí, dicen vendemos, dicen compramos, compramos porque es exacto. la parte más complicada, Exacto. justamente. Con lo cual, bueno, pues nosotros lo que sí tuvimos fue una evolución del modelo de compra y siempre estando muy, muy encima. Es decir, arrancamos comprando a particulares, lo que hablábamos, oye, pues o mi socio llevamos a casa del cliente y con un mecánico y le comprábamos, le hacíamos el cheque o Ujú, la transferencia inmediatamente, 1 a 1, 2, el tercer coche, luego 6, luego 8, ujú. 10, hasta que llegó un momento en que aquello pues no era escalable y empezamos a bascular a flotas de calidad. Ahí, pues oye, los vehículos de renting son vehículos de muchísima calidad, tienen 2, 3, 4 O años, sea, tú una tienen... compañía tipo, no sé, Santander Renting que le devuelven sus coches y os los vende a vosotros. Exacto, Ok. ALD, Arval, hay Arval, muchas. ok. Y ahí, bueno, pues lo que empezamos fue a por estos coches de máxima calidad, empezamos a venderlos. Después, bueno, pues llegó la crisis de los chips, con lo cual pues no había renovación de flotas, no había vehículos nuevos, las fábricas estaban paradas, con lo cual si tú tenías un renting, tú como cliente tenías un renting, pues tenías que renovarlo porque no Ujú, había otro. Entonces, de repente, toda esa fuente se nos paró. Interesante que empezamos a importar coches ujú. desde, bueno, pues de diferentes puntos de Europa, incluso de Dinamarca traíamos coches. Fíjate que traerlos son 2.000 euros de transporte y Sí, aún así cuadraban las cuentas. Y en este momento el gobierno cambia el impuesto de matriculación de manera que penaliza muchísimo las importaciones y ok. volvimos a la casilla de salida que era a los particulares, ¿no? 1 a 1 y luego, bueno, al final pues es toda una cadena de fuentes de coches. O sea, es absolutamente todas porque una de repente parece muy buena, se cierra Ujú, y vas a otra y se cierra. ok. Interesante, ¿no? Como entiendo que ese es el key de la cuestión. Oye, ahora que dijiste, me llamó la atención. A vosotros, como vendedor de coches de segunda mano, este tema de que haya menos coches y que los coches de segunda mano suban de precio, ¿os ha beneficiado o os ha perjudicado? A ver, las dos cosas. Te beneficia porque hay más demanda, porque no hay coches nuevos, con lo cual la gente que necesita un coche necesita un vehículo usado y lo necesita ya. Pero también es verdad que como hay muchos, de nuevo, hay menos renovación de flotas, con lo cual hay menos coches, hay mucha más competencia para comprarlos, los compras más caro, o sea que ni una cosa ni una cosa ni la otra. Tienes que sobrevivir con lo que hay. Ok. Oye, aquí terminaste el primer año ya como un tiro, ¿no? Vendiste 5 millones de euros, que para una startup es muchísimo. Y aquí decidís hacer otra ronda de capital. Háblanos de ese proceso, ¿no? Porque no es una ronda de capital al uso. Hmm. Nosotros nos pusimos a levantar capital en el mes, la verdad es que muy pronto tuvimos 3 term sheet y 10 intenciones de inversión pues, de los mejores fondos de España y de Europa. Incluso un puntito antes nos había contactado una empresa como Clicas de Francia, ¿no? Y que a ellos les había comprado el grupo Peugeot. Con lo Ujú. cual, bueno, pues fuimos a verles incluso antes de que arrancara de hablar con los Venture Capital. Y al final lo que decidimos es hacer una combinación de las dos, ¿no? Al final metimos tanto al industrial como al Venture Capital porque cada uno te aporta una cosa. No es habitual, pero a nosotros nos funcionó muy, muy bien porque tuvimos el know-how de los dos y luego a la postre, pues la venta final fue efectivamente hasta este industrial, ¿no? Con lo cual, pues te daba mucha confianza de que la startup nunca, ya prácticamente sabías que la startup nunca quebraría, ¿no? Pero hay como muchos emprendedores tienen malas historias con los industriales, ¿no? Porque al final los industriales tienen una agenda que puede estar asociada al negocio que ellos tienen. La agenda del Venture Capital es muy clara. Oye, que esto
crezca mucho, bueno, sí, que crezca, que valga mucho para venderlo. En cambio, la industrial no siempre puede ser clara. ¿En vuestra experiencia hubo algo de esto? Por lo mismo que Peugeot puede estar interesada en cierto, o podría estar interesada en que se vendan coches Peugeot, ¿no? En estas empresas. No sé cómo vivisteis eso. Sí, es muy buena pregunta y ahora que hacemos mucho mentoring lo comentamos. No era un industrial per se, era otra startup que tenía 15 años y con dos emprendedores con los que teníamos muy buen fit y que estábamos muy alineados incluso en la fórmula de crecer, ¿no? O sea, eso, oye, pues era bastante receta de garantía del éxito. Sabías que no te iban a dejar caer. Al final, cuando vas con un pad de Venture Capital, puedes quebrar Sí, perfectamente. ellos Pues aquí ya. no es que le da igual, pero ellos asumen que algunas de sus Es por 10 inversiones o van a 0, morir. sí, es Sí, por 10 o 0, ¿no? Por 1,5 no les interesa sí. mucho. Entonces, bueno, así sabemos que la startup ya daríamos es cierta estabilidad y respaldo económico con el que nunca quebraría y con un know-how muy, muy potente. Y el Venture Capital pues también nos dio pues, también esos métodos de crecimiento, contacto con otros emprendedores, etcétera. Entonces, al punto de los industriales, pues bueno, es algo que ahora decimos mucho, salió muy bien, podía haber salido mal y te vas sin No. nada, ¿no? Al final yo creo que esto fue una inversión al cabo del año. Si hubiera sido al cabo de 5 años, pues hubiéramos dicho, oye, no, esto pago upfront y luego vemos una estructura de earnout o de incentivos Ok. para seguir creciendo. Ahí no pudimos hacerlo, hicimos secundario, un secundario muy importante también, pero ahora el consejo que damos es a emprendedores que tienen enfrente un industrial es que, oye, que asuman Ujú, que va a salir mal. ujú. No tiene por qué, pero hay que asumir que sale mal. Porque efectivamente, hoy tienes unos intereses alineados, mañana a lo mejor no. La persona con la que has hecho el deal Ya cambia no de está. puesto, sale de la compañía y el siguiente le importas poco. Y en general eres una parte pequeña del P&L global, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Y Venture Capital, yo creo que, bueno, es cierto lo que dices, que en general es crecer, crecer, pero bueno, sí y no. Porque eso era hasta 2022. Ahora los Sí. Venture Capital te dicen break even, break even, break even, ¿no? Porque saben que no van a poder levantar más, Claro, ¿no? con excelente criterio también, ¿no? Pero Sí. bueno, que también tienen que también hay cambios de criterios muy razonables, que es lo que te puede pasar con el industrial también, ¿no? O sea, todo tiene sus pros y sus cons y al Ok. final hay mucho fit personal ahí. Ok. Este es un negocio intensivo en operaciones, ¿no? Y entiendo que tenéis como un gran centro logístico donde tenéis los coches. Entonces, para poder, para que la gente entienda la complejidad, ¿podrías contarnos todo lo que sucede desde que localizáis un coche hasta que ese coche está listo para poder vendérselo a alguien? ¿Cómo Sí. es ese proceso? Bueno, ahora es mucho más, diría que es más sencillo que al principio incluso, ¿no? A pesar de que ahora se venden 400 coches a la semana y antes eran 3, pues oye, ahora está todo más industrializado. Ahora al final se localiza un coche, se trae en camión a clicar, se pasa una certificación que es la Perdón, a más clicarse completa a vuestro centro aquí en en la Madrid. Comunidad de Madrid, ok. Eso Desde es, donde sea, aunque venga de Cataluña o de Andalucía, se trae a Madrid. Ok. efectivamente. Pasa por una certificación que es la más completa del mercado, que esta la hicimos en 2015 Ujú. mirando lo que hacía Mercedes, BMW, Porsche, y lo hace personal interno nuestro, y pasa ya por la fábrica de reacondicionamiento, que al final lo que hicimos fue la fábrica más grande de Europa, tiene 250 personas, trabaja 24 horas del día, a 3 turnos, y saca 80-90 coches al día. Y ahí pues pasa por, oye, pues tú, pues la mecánica se sustituye lo que haya que hacer, sobre todo elementos de seguridad donde el listón es muy muy alto, de frenos, ruedas, etcétera. Después pasa por la parte estética, de pintura de acabado. Se pasa a una calidad, un control de calidad adicional al primero que se hizo, una limpieza en profundidad dentro y fuera y pasa por un plató de fotografía profesional para colgar las fotografías. Ok. Este proceso es bastante corto. ¿Cuánto dura más o menos desde que entra hasta que ya tomaste la foto y lo puedes poner en la web? Hay coches que en un par de días Un están par de días. listos, otros se pueden atascar porque sea una pieza de un vehículo, a lo mejor coreano, que tiene que venir de Ok. Seúl, etcétera. Pero bueno, estás hablando de menos de una semana. ¿Y esto hay que hacerlo por regulación? O sea, ¿es algo que hace todo el mundo en el sector o es algo que hacéis vosotros para garantizar la calidad? Volvemos a los dos pilares del lanzamiento de la compañía, digitalización y transparencia. Más del 80% de los coches que vende Clicars lo compra gente que no ve el coche. Ujú. O sea, la Por- gente lo compra realmente online sin verlo. Le da el botón. Le da el botón o hace una llamada y, oye, que me gustan estos 3 coches, pues este es esto, esto. Ah, perfecto. Reserva el coche y lo recibe en la puerta de su casa. Ok, ok. Es cierto. Yo tengo aquí una anécdota. em,
que no voy a decir la empresa porque aparte estuvo en este podcast hace poco, bueno, hace mucho, perdón, pero yo tuve que cambiar coche y me metí en una de estas webs y quise comprar un coche y me llamaron por teléfono. Y yo, ¿por qué me estás llamando por teléfono? Es que ese coche exactamente no lo hay, pero ¿qué estás buscando? No, yo estoy buscando no hablar con nadie, estoy buscando comprarlo online. O sea, vosotros vendéis los coches online. O sea, yo puedo clicar realmente, darle al botón y el coche me va a aparecer en mi casa. Sí, recibirás probablemente una llamada, si quieres, para decidir exactamente pues, el domicilio, la hora Ok. exactamente para algún detalle, ¿no? Que Pero no muchas es, no es veces... para meterme otro coche porque ese no está. No, Vosotros cada coche que tenéis en la 100% web seguro. es ese mismo y lo puedo comprar. Es ese mismo. Y Ok. si no, pon un cartel de reservado. Ok. Cuéntame la otra parte. Ya vimos la parte desde que el coche entra hasta que está listo. ¿Cómo se vende un coche? O sea, si yo soy un usuario, ¿qué experiencia voy a tener? Ujú. Pues para empezar, tienes una web que ha sido diseñada 100% para la venta online desde el principio de la compañía, ¿no? O sea, yo creo que el ADN digital se nota muchísimo en la web, donde tienes absolutamente toda la información que necesitas para tomar la decisión. Y volvemos a la digitalización, ¿no? Que nos gusta mucho decir que es digitalización. Pues digitalización es darle al cliente la opción de hacer online lo que quiera hacer online. A lo mejor tú no quieres hablar con nadie. A lo mejor hay un cliente que quiere hablar con alguien para que le explique las características del coche y ya no volver a saber nada. Vale, perfecto, tráemelo y te pago. Otro es para, oye, pero tengo dudas de la financiación. Perfecto. Todo el resto lo hace online. Oye, yo quiero para el tema del pago, ¿cómo hacerlo? Esto lo hago con una persona y el resto lo hago online. O la parte de entrega, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos ido es gradualmente ofreciendo, bueno, y desde muy pronto ofrecer al cliente la opción de hacerlo todo online. ¿Que quiere una llamada en un momento dado? La hace. ¿Que forma parte de ese pequeño 20% que quiere venir a ver el coche? Pues puede Ah, pues se venir. puede ir a vuestro sitio a Se ver el puede ir. coche. Tenemos 100.000 metros cuadrados. Al final Vale. es el centro más grande de Europa. O sea, que quien quiera venir, pues que venga también. Pero mucha gente es que no quiere. Ya no lo necesita. ¿Por qué? Porque en la página web tienes toda la información que necesitas, desde fotografías profesionales hasta detalles de las pequeñas imperfecciones que tiene cada coche, porque son vehículos de ocasión. Y además la gente no quiere que le dejes el coche perfecto estéticamente, prefiere pagar 800 euros menos por 4 picotazos, que sabes que vas a estrenar el coche y vas a ir al Mercadona o a cualquier sitio y lo vas a tener, pero tienes incluso ese detalle, todo el equipamiento, el precio y todo lo que necesitas saber. En esa fábrica lo más importante es la parte mecánica, entiendo, ¿no? Lo que el cliente más aprecia, más que la parte estética. Sí, sí, depende del vehículo. Un vehículo de 70.000, pues la parte estética es Ok. importante, pero desde luego, y donde es extremadamente estricto es en la parte mecánica. De hecho, cada vehículo, en la certificación esta que comentamos, que es la más completa del mercado, hay 3 personas diferentes que Ujú. revisan los coches. Una persona que es especialista en la parte de mecánica, otra parte en la parte de exterior y de interior, y luego realiza una prueba dinámica del vehículo porque hay cosas que no se ven en un elevador. Hay ciertos Ok. ruidos que no se ven y si se nota algún ruido raro se vuelve otra vez a la parte mecánica a elevarlo. O sea que sí, es la parte en la que nunca se ha escatimado nada. Ok. ¿Y la captación de clientes? ¿Aquí hay mucho boca oreja o hay una inversión en performance muy fuerte o inversión en branding? Eh, ¿Cómo va esto un poco? Se ha ido evolucionando mucho. Al final, cuando no tienes una marca potente ni una web con tráfico, pues tienes que pasar por las páginas de clasificados, ¿no? Pues Ujú. coches.net, Autoscout, coches.com, etcétera. Luego, pues vas creándote una marca O sea, también. que ponéis publicidad en estas. Los propios coches. Sí, que son lo que tú pensabas que ibas a hacer inicialmente, ¿no? Básicamente que ponen, bueno, ni siquiera, porque ellos no lo compran. Son como clasificados. Ok. Justo. Tú anuncias tu coche ahí con tu teléfono, poco a poco te vas creando una marca. Luego es verdad que Clicars pues ha sido siempre, hemos ido en cuanto a marca por la historia de los fundadores, ¿no? Oye, pues 2 ejecutivos del automóvil, de la banca, dejan su trabajo, etcétera. Es verdad que siempre hemos sido muy mediáticos, hemos salido en Ujú. muchos sitios, también por la experiencia de cliente que damos, por la satisfacción que tienen, etcétera. Pues bueno, esa parte de marca también se ha trabajado mucho, aparte obviamente de radio y ciertas cosas. Entonces, a partir de ahí vas trayendo mucho más tráfico a tu página web. Ujú. A la gente le encanta la web también, con lo cual hay inversión en performance también para atraer a la gente y luego, pues bueno, ya de manera orgánica, pues la gente entra en la página en clicars.com
para mirar su vehículo, ya que hay más de 2.000 opciones a día de hoy. Es un negocio que hay mucha competencia, porque hay los retailers o los concesionarios de toda la vida, hay los que agrupan, hay los clasificados, hay, no sé, yo me acuerdo de una época, la gente de Faconauto quería hacer, que creo que lo sacaron, ¿no? New. Sí, Sí, pues quebró. tiene pinta que no tenía mucho, tenía pinta de no ir muy bien, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que hay mucha oferta de cosas parecidas. Entonces, ¿por qué crees tú que Clicar ha tenido éxito o que es diferencial? A ver, yo creo que dentro de los actores que has mencionado tienes, los clasificados no son competencias, son partners, ¿no? En mucho sentido, incluso innovamos con ellos, ¿no? Ciertas cosas, pero yo creo que lo que hablamos antes, ¿no? O sea, como para un cliente, el poder hacer todo digital con una web límpida y con una experiencia de cliente extraordinaria y basada en la transparencia, los valores que damos, ¿no? Sencillez, transparencia y confianza es lo que hace pues, que el cliente prefiere venir a Clickars. Y luego como startup, yo diría que, y esto vale para Clickars o para casi cualquier otra, ¿no? Yo creo que la primera es el foco en el cliente, pero de verdad, ¿no? Yo creo que todo el mundo dice que el cliente está en el centro y, bueno, no mencionamos ciertos bancos o cierta alguna entidad que, pues oye, pues eso no es cierto. Pero aquí sí que es cierto, ¿no? Y ahora daré un par de pinceladas. El tercero fue el equipazo que montamos. Pues tenemos un comité de dirección potentísimo, un management muy bueno y cualquier persona del equipo era una persona pues, muy dedicada, muy comprometida, con este espíritu también emprendedor, con este ADN de experiencia de cliente digital, pues que calaba a todos los ámbitos a todos los niveles de la organización, ¿no? Claramente el equipo fue el segundo. Y luego tercero la tecnología. Es verdad que lo pongo tercero, no lo pongo primero, pero lo pongo tercero y no quinto, porque es verdad que muy pronto, en el mes 8, fichamos un director de tecnología y un equipo pequeño, pero muy brillante, que creó una plataforma tecnológica con la que se manejaba todo el negocio y las 700 personas de Clickars utilizaban esta herramienta, ¿no? Pero por dar una pincelada del tema de clientes, que de nuevo, muchos dicen que lo hacen y no es cierto, pues nosotros, por ejemplo, desde el mes 3, pues teníamos nuestro business plan. Era un business plan que era muy agresivo porque éramos muy ambiciosos, siempre un crecimiento muy, muy rápido. Pero bueno, si un mes no llegamos al business plan por un coche, oye, pues nos jodía bastante, ¿no? La verdad. Ujú. Pero aún nos dolía más que nos pusieran un 4 en Google. Ya. Entonces, tú cuando haces eso, cuando te llega un 4 en Google, paras la compañía, subes a todo el mundo a una sala y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué podemos hacer? Y cuando en ese momento uno de los dos fundadores llama al cliente para ver qué ha pasado, pues cala mucho, ¿no? Cala el decir, oye, es que esto realmente es diferente, es que esto realmente el cliente está ahí. Segundo, de las 3 anécdotas que daré de Ya, cliente... espérate, una pregunta Sí. sobre los 4 en Google. Cuando hay un 4 en Google, usualmente es ¿por qué? ¿Cuál es el trigger más importante? Bueno, yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? Yo creo que con la escala es muy difícil mantener esa excelente... Pero bueno, puede ser porque ha podido haber algún pequeño fallo en el coche que era imposible de ver cuando se certificaba y salió después. O en general suele ser eso, o a lo mejor algún malentendido con algún asesor comercial o con la Ujú. financiación, etcétera. Son cosas que Ok, se analizan semana tras semana. Hay una reunión con todo el comité, los fundadores con el comité, o el CEO con el comité, para ver qué ha pasado y se corrigen y se ok. cambian, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, que es interesante, el segundo ejemplo es que la mitad del bonus del comité de dirección era en función de la satisfacción del cliente. Incluso los asesores comerciales pues tienen una parte muy, muy importante. Puedes vender muchos coches y financiar mucho, pero si el cliente no te da una cierta nota, pues no se remunera adecuadamente. Y luego la tercera es que cuando se junta todo el equipo de Clickars una vez cada 2 semanas online, para explicar cómo va la compañía, pues el primer KPI era la seguridad, ¿no? Yo creo que es importante en entornos industriales donde hay trozos de metal de 1.500 kilos y 700 personas, pues el riesgo de accidente es muy alto. Ujú. Casi todos los entornos industriales hay muertos. Bueno, seguridad, pero el segundo era el NPS, el Net Promoter Score, Ok. que nos estaban dando los clientes y si no estaba por encima de 70, dónde se ha fallado y trabajar en ello, ¿no? Igual y casi todo el mundo tenía en su bonus una parte relacionada con esto. O sea, Sí. de verdad. Oye, con toda esta operativa tan bien engrasada,
¿Esto nos serviría para vender coches nuevos o vender motos o aprovecharla para expandir el negocio? ¿Eso es un tema que pensasteis o nunca estuvo en el radar? Siempre está en el radar, ¿no? Yo creo que también aprendizaje de Clickass, ¿no? Yo creo que el foco ha sido una de las claves del éxito. Cuando tú lanzas un emprendimiento o cualquier negocio en un producto específico, te van a salir muy rápido oportunidades anexas, ¿no? Yo Sí. recuerdo que a lo mejor puede ser el coche número 10 Ujú, que decían, oye, os podemos dar un cuadro a cambio, o ujú. una moto, o una finca, ¿no? Nos decían, hostia, ¿y si montamos esto? Pues no, no. Estamos en vehículo de ocasión, son 10.000 millones de mercado, hay una experiencia de cliente que no es buena, vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Con lo cual, o sea, sí que es aplicable y de hecho, oye, pues somos asesores o inversores en startups que trabajan en esto, pero zapatero a tus zapatos. Y el vehículo nuevo es algo totalmente diferente. Son los fabricantes de coches a través de los concesionarios oficiales donde tienen contratos de exclusividad y donde no se O sea, puede vosotros alterar. vendéis los coches en segunda mano y después vendéis, imagino que seguro y financiación también. Financiación es crítica porque en Sí, España pues más de la mitad de los clientes no tienen el dinero para comprar el coche en cash. Tienes la parte de extensiones de garantía, ¿no? ok, Que para confiando en el producto y en la certificación que hacemos, pues ofrecemos extensiones. Tienes la parte de mantenimientos también para ok. quitarle esa incertidumbre al cliente. Seguros hemos probado a veces, pero bueno, es verdad que respecto a lo que te ofrece la financiación y el trabajo que requiere, a lo que te ofrece un seguro y el trabajo que requiere, pues bueno, pues también decidimos priorizar el tema de foco que también Ok, mencionamos. ok, o sea, También seguros no todavía. mencionamos. Ok, bueno, y vamos a la venta. Dame las métricas de clicar antes de vender. Pues el último año 313 millones de euros de facturación, 700 personas, break-even o ganando dinero y bueno, pues siendo un referente en la industria que bueno, luego ha dado pie a ciertas prácticas que se han adquirido más mayoritariamente en la industria, ¿no? Lo cual pues Sí, bueno, pues pues nos alegra. 300 millones son muchos coches al año, ¿no? Sí, al final más o menos una media es unos 1.500 al mes, más o menos, Vale, 18.000. ok. O sea, esto vendes, entiendo, por más de 100 millones. ¿A quién vendes y por qué te compran? Bueno, pues son los mismos que invirtieron en Ok, 2017, ¿no? Yo creo que las sinergias eran claras, ellos eran un actor como Clickass, pero más grande, pero menos digital. En Francia la sinergia geográfica es clara, el fit entre los emprendedores era muy claro y bueno, siempre abrimos la puerta a una posible venta y bueno, dentro de los diferentes años que podía hacerse, pues decidimos en 2022, ¿no? y tú decides vender, o tú y tu socio decidís vender porque estabais cansados, porque creéis que iba a crecer más con el partner, era momento de hacer cash-in, Hmm. veía ciertos nubarrones, o sea, porque parecía un negocio. La pregunta es, bueno, ¿para qué vendes, no? Hmm. Cuando el negocio va tan bien. Hubo un hecho importante que es que justo esta matriz salió a bolsa en junio de 2021. Y ahí es verdad que, y es normal, cuando una empresa sale a bolsa, pues tiene mucha menos libertad de ciertas cosas, de comunicación, de KPIs, de modelo de Ujú. negocio, etcétera. Y eso pues también, eso también nos llega a nosotros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final no era tan el control 100% que tuvimos desde el minuto uno hasta este momento, pues ya no era tal el caso, ¿no? Y bueno, también creo que es muy importante, a nosotros nos parecía muy importante también dejar la compañía no a algún actor, entre comillas, especulador o que no tuviera una visión de largo Sí, plazo, que no tuviera visión de largo plazo, o que no respetara cómo se habían hecho las cosas, que no respetara el equipo que existía. Entonces dijimos, oye, pues dejamos la compañía en un actor que entiende de esto, en un actor que les pedimos que respetaran al equipo y lo respetaron incluso hasta el día de hoy, que dejaran libertad de la manera como actuaba Clickar respecto a otros, respecto a ellos, etcétera. Y así fue. Y encima detrás de ellos tienes un gigante como Stellantis, como Peugeot Stellantis, que tiene 300.000 empleados y es él, pues está en el top 3 de fabricantes de automóviles del mundo, ¿no? Con lo cual garantizas el futuro, ujú. garantizas las mejores prácticas que teníamos y así sucedió afortunadamente. Unos temitas más de coches. Em, Estás aquí con un escéptico total del coche.
O sea, con alguien que cree que no deberían existir los coches, que en las ciudades no debería haber coches, que si no hubiese coches acabarían todos los problemas de la humanidad, iríamos todos en metro y en autobús. O sea, soy bastante radical de eso. De hecho, me he pasado este año y medio que salí de la gran empresa que he estado de autónomo, he redescubierto el metro y soy un hombre feliz. Entonces, hoy en día, con todo lo que está pasando, hay oportunidades todavía con el coche para ser emprendedor, o esto va a desaparecer. En tu caso, cuando tú montaste era claro, ¿no? Había una oportunidad muy clara de digitalizar y transparentar un proceso de compra de vehículos que era deficiente. Pero eso ya está logrado. ¿Hay más oportunidades, tú crees, para emprendedores en esta área? Yo creo que más que nunca. No Ujú. solo en esta área, sino en cualquier área, ¿no? Si hablamos del mundo automóvil, pues oye, llega el vehículo autónomo, llega el vehículo conectado, llega el vehículo Mm, eléctrico, llega el canal online, llega el compartido. Entonces, creo que, creo que hay más oportunidades que nunca. Y luego es un mercado que si en España es de 30.000 millones de euros entre usado y nuevo, en el mundo son trillions, ¿no? Con lo cual, y bueno, yo entiendo, por supuesto, respeto el escéptico de los coches. Yo creo que depende de la necesidad de cada uno. ujú. Si tú vives en... Si hay veces que el punto A y el punto B en metro son 20 minutos y hay veces que en punto A y punto B en transporte público es 1 hora y 50 y en coche Sí, son 20 minutos, literal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es respetable cualquier tipo de movilidad, ¿no? Y cada uno con en función de sus necesidades. Pero yo creo que el coche le queda mucho por delante con estas características que comentamos y que yo creo que va a haber muchas oportunidades para disrupción, teniendo en cuenta que los actores tradicionales pues son actores muy grandes, no es que sean menos listos o más listos, sino que son muy grandes y a veces que ciertos movimientos les cuesta muchísimo y ahí es donde venimos las startups a probar cosas, a lanzar nuevos modelos de negocio, a probarlos y ya pues trabajar con ellos, junto a ellos ok. o ¿Y, dentro de ellos. y este impulso de la electrificación del parque automotor, tú crees que tiene sentido realmente? A ver, mi opinión es que se está yendo un poquito demasiado rápido, ¿no? Yo creo que y se está reculando. De hecho, la Unión Europea pues hablaba que en 2035 no podía haber ningún vehículo, no se podía fabricar ningún vehículo que no fuera eléctrico, pero luego insertaron una normativa nueva, el Euro 7 tal, que de facto hacía que desde 2030 y se está reculando. Al final ya no es ni desde 2030 ni siquiera 2035. Se abre la puerta a los combustibles sintéticos, biocombustibles, etcétera, porque al final no hay infraestructura a día de hoy todavía para cargar todos los coches y todos fueran eléctricos. Bueno, las baterías son de litio y de ciertos materiales que son finitos y que cada vez son más complicados de obtener y que no son fáciles de reciclar. No son baratos estos vehículos, con lo cual, bueno, pues estás ahí atacando un cierto nicho de la población que puede tener 2, 3, 4 coches respecto a otros y al final, cuidado, o sea, que hay que hacer una transición, desde luego hay que descarbonizar el transporte, pero volviendo también un cuarto factor es que de dónde viene la electricidad. Sí, del carbón. Tienes países que sí, que tienen mucho viento, sol, tal, es magnífico y donde las emisiones de CO2 por kilómetro, pues oye, puede ser de 60 gramos respecto a 120 de un diésel a día de hoy, pero tienes otros países del este de Europa, por ejemplo, donde para un kilómetro de eléctricos se consumen 140 o 150 gramos de CO2 porque viene del carbón. Entonces, vamos a ver, o sea, desde dónde viene la electricidad, de dónde vienen los materiales donde se hacen los coches, dónde cargas los coches y cómo reciclas los coches. O sea, que ahí dónde los cargas, ¿no? O sea, hay que ir hacia la descarbonización, pero hay otras maneras. Puede entrar en juego el hidrógeno, puede entrar ciertos biocombustibles. También un coche diésel de ahora pues, emite 20 veces menos partículas que hace 10 años, muchos menos óxidos de nitrógeno, menos CO2 se consumen menos. Entonces, hay que hacer una visión holística de cómo descarbonizar el transporte, en mi Ok. opinión. Venga, vamos a hablar de la fundación. Em, lo de la fundación, o sea, solamente los emprendedores, después que venden, emprenden de una vez. Pero tú no querías emprender o estás en un stand-by como la fundación. O sea, ¿cómo es ese proceso de decir, ahora voy a dedicar 100% de mi energía a un tema non-for-profit? A ver, montar una fundación es emprender. Ok.
Esto es una cosa que me pregunta mucho, ¿no? Y pero no has Ok. emprendido. Coño, estoy montando una fundación, ¿no? Y lo queremos montar pues con espíritu startup, o sea, como si fuera literalmente una startup. Entonces, es como emprender. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sí que hay como dos cambios, ¿no? Uno es el sector es mucho más social, no es for profit, tiene grandes diferencias y en lo social, bueno, pues hay ciertas dinámicas que son diferentes que en el mundo empresarial tradicional. Y bueno, y lo segundo, pues en mi caso estoy muy involucrado, pero sí que es verdad que hemos fichado una directora general y un equipo que al final sí que está al 100% cuando no estoy tanto al 100%, ¿no? O sea, esos son como los dos grandes cambios, pero desde luego que es emprender. Tienes que analizar un mercado, tienes que analizar unos clientes que en este caso pues son personas con discapacidad o fundaciones que trabajan con ellos, cuál es el tamaño, cuáles son los actores que existen, cuál es la necesidad que está insatisfecha, entrevistar y atacarlo. Ok, pero ¿qué significa que la gestionas como una startup? Porque una fundación no se gestiona como una startup generalmente. Bueno, depende, hay fundaciones gigantes, extraordinarias, desde luego, con un toque empresarial. Lo que vemos es que muchas fundaciones, oye, pues son fruto de, pues, oye, del grupo de padres, ¿no? Que tiene una necesidad particular, la lanza, se queda pequeñita. Es extraordinario, que haya este tipo de fundaciones, pero sin mucha más ambición de escalarlo a un nivel enorme. O sea, nuestra ambición es escalar a nivel global. De hecho, pues oye, dentro del Customer Discovery que hicimos, pues entrevistamos a 125 fundaciones y entidades de todo el planeta en tema de discapacidad, de todo el planeta. Y estamos en contacto con ellos para lo que aprendamos y lo que hagamos, escalarlo a nivel mundial. Pues oye, la mayoría de las fundaciones no tienen esto. Y luego un toque muy social que es muy importante, pero no hay que olvidar que también que las fundaciones deben ser autosostenibles en un momento dado y que deben ser competitivas también en la parte financiera, con lo cual, bueno, pues hay ciertas fundaciones que también están muy para ese lado y nosotros queremos redondearlo dentro de la gestión de la nuestra. Ok, no te pregunté, algo aludiste a discapacidad, pero cuéntanos cuál es el objeto social de la fundación. Mm. Es la etapa adulta de las personas con síndrome de Down Ok, y a nivel global. ¿Por qué esto? Pues la verdad, como comentaba, quería emprender, pero no en algo, en algo for profit a día de hoy. Eh, y dije, pues tengo un hermano con síndrome de Down, ¿no? Hermano pequeño, mi ujú, hermano Alex. Oye, pues vamos a ver si hay necesidades o no en este mundo. Si no la hay, si esto hubiera estado todo cubierto, hubiéramos ido a otra cosa, pero ujú. vimos que sí la había. Vimos también que su esperanza de vida ha subido de 25 a 60 años y la natalidad ha bajado mucho, con lo cual estos primeros años están muy cubiertos, estos últimos años no están cubiertos. Ujú. Y luego, después de las 125 entrevistas a nivel mundial que hicimos, vimos que en la parte de vivienda, empleo y visibilidad es donde más necesidad hay. Y si le metemos una capita de tecnología e inteligencia artificial, también, oye, por la experiencia, por la trayectoria de emprendedor, pues podríamos crear muchísimo valor en el sector. Así que de esto surgió de necesidades reales, al igual que surge una startup, de Ujú, necesidades que estén insatisfechas y preguntándoles a ellos. ujú. Claro, pero estos son problemas complejos. Concretamente, por ejemplo, no sé, el tema de la vivienda para personas adultas con síndrome de Down. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Proporcionáis recursos para que se acceda a través de un especialista? ¿O vuestra fundación directamente provee soluciones habitacionales? O sea, ¿en qué consiste el trabajo concreto de la fundación? Pues también basculamos muy rápido, ¿no? Al Ok, principio la idea era, oye, pues podemos crear residencias grandes donde vengan y tal, y vimos que eso no era el gran problema. Vimos que existen ya entidades que tienen plazas ok, y que existe gente que busca una plaza, pero no que no se hablen entre ellas, ¿no? Con ok. lo cual ahora pues nos llaman padres, oye, ya mi hija tiene 40 años, me gustaría probar tal, le damos todas las opciones que hay, desde que vivan en el piso de siempre con apoyos hasta un piso compartido, pequeñas residencias, grandes residencias, todo el abanico y les ponemos en contacto, con lo cual pues aporta mucho valor. Y luego, pues incluso ahí donde podemos meter tecnología, estamos pensando en ver cómo hacer este matching de manera más digital y un tema importante es la parte económica, que muchas veces pues no se mueven una vivienda no porque no quieran, sino porque no tienen dinero para ello Ujú, y no por el ladrillo per se, que al final una habitación cuesta 400 euros o 500 euros, sino por todos los apoyos que van quienes requieren las personas con discapacidad intelectual
y que muchas veces las familias pues, no tienen esos ahorros o no han realizado esa planificación financiera para poder abordarlos. Y es donde también queremos entrar también a echar una mano. Entonces ahora habéis terminado el Discovery y estáis empezando a poner lo que sería estos MVPs en el mercado. Ok. Ya tenemos varios, ¿eh? O sea, tenemos ya sí. un proyecto, por ejemplo, en empleo. Las personas con discapacidad intelectual tienen en general 3 opciones de ocupación. Tienes las personas más autónomas, como puede ser mi hermano Alex, pues trabaja en empresa ordinaria en Santa Lucía de administrativo desde hace 13 años. Encantado de la vida, fenomenal. Pero es verdad que es bastante autónomo. Luego tienes otras personas pues, que a lo mejor son menos autónomas o que no han encajado bien en una empresa y trabajan en centros especiales de empleo, ¿no? Donde hay menos un 70% de personas con discapacidad y realizan pues, tareas un poco más manuales, más, oye, pues de merchandising, lavandería, hay muchas opciones y la verdad es que son centros extraordinarios que dan mucho empleo. Y luego centro ocupacional cuando la autonomía es menor. El primer proyecto que hicimos fue en los centros ocupacionales, volviendo al tema de que las entidades suelen estar muy orientadas a lo social y menos digamos, a lo financiero, pues vimos que los líderes de estos centros, que pueden tener 100 personas, o sea, son centros muy grandes, pues tenían perfil de psicología, que es muy importante para que las personas estén contentas, pero todo lo que es procesos industriales y estas optimizaciones estaban menos desarrollados. Lo que hicimos fue contactar con el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, que bueno, han sido súper generosos para poner estudiantes de ingeniería y mentores senior en estos centros para optimizar sus procesos y mejorar drásticamente pues, su productividad, su seguridad, su calidad y con el objetivo de crear más empleo. Entonces, esto es algo que ya está funcionando en 6 centros especiales de empleo que emplean a cientos de personas. Y esto se puede escalar a otros centros, a otras ciudades, a otros países del mundo. Muy bien. ¿Cómo se llama la fundación? ¿No te pregunté? Fundación Alex Rivera. Alex Rivera, mira, lo llevas ahí en el pecho. Pues nada, Siempre. pondremos el enlace en las notas del podcast. Muchas no gracias. sé si se puede contribuir, pero bueno, por lo menos para que la conozcan. Sí, bueno, si el que quiera contribuir, hay una zona de colabora y aparte los primeros hasta 250 euros por cada 10 euros que das, recibes una devolución en la renta de 8. Es decir, si tú pones 50 euros, en tu renta del año que viene te devuelven 40. O sea, es como si hubieras pagado solo 10, ¿no? O sea que bueno, el que quiera colaborar lo agradecemos. Muy bien, lo ponemos en las notas del podcast. Carlos, muchísimas gracias por venir al podcast. Un placer, muchas y gracias. Contarnos tanto la historia de ClickCars como la Fundación Alex Rivera. Un placer. Oye, para terminar, tú indudablemente has tenido éxito. ¿Tú crees que el éxito se debe, el tuyo en particular, a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Bueno, yo creo que el segundo es absolutamente crítico. Es el sacrificio, lo comentaba antes, no es full time, es full life, un emprendimiento, pero antes de ser emprendedor fui ejecutivo y también trabajaba durísimo y antes fui consultor y trabajaba durísimo. Yo creo que la segunda es importantísimo, no se puede emprender a tiempo parcial ni a tiempo casi completo. Hay que darlo absolutamente todo. Tienes una parte de suerte también, ¿no? Yo creo que si tú eres la persona más lista del mundo y montas una aerolínea en 2020, cuando viene el COVID, pues tu aerolínea quiebra, es que no hay más, ¿no? Y nosotros, bueno, pues tuvimos algunos empujones y algunos frenazos, pero en general también supimos estar en el momento adecuado con el proyecto adecuado. Y el talento innato, bueno, yo creo que va relacionado con el segundo, obviamente, pues bueno, he tenido la suerte de tener una materia gris bien desarrollada, agradezco a mis padres, pero no hubiera valido absolutamente de nada sin un trabajo durísimo, sin una capacidad de sacrificio tremenda y de resiliencia.